Capítulo 6. Harry despertó de un sueño intermitente y se tomó unos momentos para recordar dónde estaba. Cuando recogió sus gafas de la mesita de noche, lo recordó. Se estaba quedando en la espaciosa mansión de los Malfoy y había estado allí durante la mayor parte del verano. ¿De qué se trataba ese sueño? Ojalá pudiera recordar mis sueños. Todo lo que ocultó de este sueño fue una vaga indicación de ser fuerte. No sabía nada más al respecto, solo que le había gustado bastante la sensación. Bueno, ahora me siento despierto. También podría leer un poco. Dobby, dijo, sintiéndose un poco tonto, hablando en una habitación vacía. ¿Puedes ayudarme, por favor? Un instante después, apareció el elfo doméstico de Malfoy. ¿Podría encender la vela por mí, por favor? El señor Malfoy dijo que no usáramos magia a menos que ella o Lucius estuvieran mirando, y no sé dónde puse las cerillas. Por supuesto, maestro Harry, chilló el elfo doméstico, apresurándose a hacer lo que Harry le había pedido. El maestro Harry es un gran mago, por obedecer tan amablemente la petición de su anfitrión. El elfo doméstico miró fijamente a Harry por un momento más antes de estallar en lágrimas. Harry suspiró. Esto había estado sucediendo con bastante frecuencia últimamente, y había sido bastante malo a plena luz del día frente a Draco, pero era otra cosa cuando tenía a un elfo doméstico llorando en su habitación en medio de la noche. SSHHH. No quiero que despiertes a nadie. Harry medio siseó, medio dijo. Inmediatamente, el elfo se dio un puñetazo en la nariz. Bueno, al menos ha dejado de llorar. Dios, espero que Lucius hablara en serio cuando dijo que reemplazaría esta cosa loca. Dobby, dijo Harry por encima del furioso sollozo del elfo, ¿podrías traerme una taza de té, por favor? Sin azúcar, pero con mucha leche. Dobby asintió ferozmente. Lo que sea por el maestro Harry, señor, dijo, antes de desaparecer. Harry sacó el grueso tomo de su mesita de noche y lo abrió. Lucius le había aconsejado a Harry que leyera este libro de filosofía, y Harry quería hacerle algunas preguntas al respecto, pero primero quería volver a leer el capítulo en cuestión. Dobby reapareció rápidamente y Harry aceptó la taza de té que le ofrecía el elfo sonriente, sin apenas levantar la vista de su libro. Murmuró gracias y el elfo doméstico desapareció, rompiendo a llorar de nuevo. Como he comentado anteriormente, el propósito de la ley no es servir como una autoridad moral, sino llevar a una sociedad a funcionar bien. La ley no la transmite algún dios o dioses, la deciden los hombres. Si los hombres pueden tener defectos, la ley también tendrá errores. Como tal, es nuestro deber no ver la ley como un faro brillante de justicia, sino simplemente como un vehículo para permitir que la sociedad florezca. Siendo este el caso, es una obligación para nosotros pensar en esto. ¿Qué hace que la ley sea vinculante para nosotros? Nada en absoluto. Nada que sea, excepto nuestra aceptación de ello. La ley es vinculante para nosotros como sociedad, pero no para nosotros como individuos. ¿Deberían esos individuos ser capaces de vivir fuera de la ley? Este es un hecho importante. Cualquier individuo que sea digno de deshacerse del yugo de las reglas y regulaciones socialmente promulgadas, y que decida hacerlo, no solo está actuando sobre un terreno moralmente sólido sino que está siendo brutalmente honesto consigo mismo. El libro continuó en esa línea durante las siguientes 10 páginas más o menos, pero Harry se estaba quedando dormido. A cientos de kilómetros de distancia, en su casa segura preparada hace mucho tiempo en Innsmouth, Lord Voldemort estaba entrevistando a su último prisionero. Para ser honesto, entrevistar no sería la palabra correcta. Había hecho crucio con el hombre aterrorizado unas cuantas veces, y ahora estaba siendo inundado con imágenes y fragmentos de recuerdos mientras pasaban volando a su lado. Se basó en algunos de ellos, profundizando en acontecimientos y tiempos pasados, y se puso al día con los últimos 11 años. Quirrell había sido relativamente útil al hacerle saber lo que se había perdido mientras vagaba por el mundo como espíritu, pero no era lo mismo que haberlo vivido. Salió de la mente del hombre y observó cómo su cabeza colgaba sobre su cuello. Le habían dicho que su uso de la legilimancia era bastante devastador. Apóstrofo. Ojalá pudiera matar a este hombre. Esta vergüenza para el poder que es capaz de ejercer Voldemort había decidido no dejar a ninguno de sus informantes, ciertamente no dispuestos, nada más que cadáveres enfriándose. El momento de llamar la atención aún estaba en el futuro. Por ahora, sus planes todavía estaban en la etapa de recopilación de información. Le había escrito al Daily Prophet, como el señor Thomas Tapmaca de Azerbaiyán, afirmando que estaba escribiendo un libro sobre las secuelas de la Guerra Mágica.
Le enviarían sus números desde su caída hasta un año después, junto con las transcripciones de los juicios de sus seguidores. Soltó una carcajada a regañadientes cuando descubrió que el alias específico todavía no estaba relacionado con él. En realidad, fue bastante apropiado. Apóstrofo. Necesito devolver esto ahora. Si pasa mucho más tiempo, la gente se dará cuenta de su desaparición. Pronto tomaré a alguien simplemente para mi propio placer. Pronto Portus, dijo, todavía disfrutando del uso de su propia magia. Despertó a su informante con una bofetada. La magia es la más grande, pero hay un encanto maravilloso en usar los propios miembros obliviar. Ibas de camino a casa desde el trabajo y decidiste parar a tomar una copa en el caldero chorreante. No recordarás nada de esto. Ni siquiera en tus sueños más profundos los ojos del hombre todavía tenían la mirada desenfocada y vacía de alguien que acababa de perder algunos de sus recuerdos. Rápidamente, Voldemort obligó al hombre a tocar el traslador, sacándolo de la casa segura antes de que contrajera un repentino caso de ser horriblemente asesinado. Reinició las barreras antitraslador y se dispuso a pensar. Y para planificar. Harry apenas podía creer que el verano casi había terminado. Había pasado 2 gloriosos meses en casa de los Malfoy y estaba casi, pero no del todo, infeliz por tener que regresar a Hogwarts. Su descanso había sido lo más parecido a lo idílico, poder hacer lo que él y Draco decidieran que quisieran. Habían sido unas vacaciones fantásticas. La mayoría de sus amigos habían venido en algún momento. Blaise se había ido a Italia con su madre, así que él no estaba, pero todos los demás lo visitaron. Pasaron momentos divertidos. Barbacoas, juegos de Quidditch, natación, y Harry todavía había encontrado tiempo para leer. Lucius había organizado una cena para algún evento de recaudación de fondos para el Hospital San Mungo. Harry había conocido a muchas de las figuras políticas más importantes, incluido el ministro de magia. Definitivamente había sido interesante, el ministro, un hombre bajo y de aspecto nervioso, casi había dejado caer su sombrero cuando estrechó la mano de Harry. Realmente no inspiró mucha confianza en el hombre, pero Harry asumió que debía haber alguna razón por la que había sido elegido. Harry había pasado gran parte de esa noche evitando a su director. Como jefe del Vicengamot, no podía simplemente no ser invitado cuando todos sus compañeros sí lo estaban. A pesar de que Lucius había expresado su disgusto por verse obligado a recibir al hombre en su propia casa. Harry todavía no estaba muy seguro de lo que sentía por el viejo mago. A mayúscula. A menudo quería golpear al hombre justo en sus gafas, pero otras veces sentía como si simplemente quisiera perdonarlo. Realmente no le gustaba llevar ira dentro de él. Mientras tanto, Harry decidió simplemente evitar al hombre tanto como pudiera. Puede que no sea tan fácil una vez que regrese a la escuela, pero sería prácticamente factible. En ese momento, sin embargo, se estaba preparando para ir de compras con Lucius y Draco. Le había dado a Narcisa, ella lo había reprendido al principio del receso por referirse a ella como la señora Malfoy, una carta firmada con una pluma de sangre para Gringotts la semana anterior, y cuando ella había ido allí para arreglar algo, había retirado dinero para él. Tenía el bolso lleno, el estómago lleno y estaba listo para salir a la ciudad. Una lástima. Que Draco no lo fuera, en realidad. Finalmente, Draco terminó de comer. Momentos después, Lucius los llamó a ambos a su estudio. Harry, dijo el hombre, ¿nunca has viajado por Red Flu? Correcto. Harry miró nerviosamente a la chimenea. No señor. Aunque he leído sobre eso. Lucius le dio a Harry una sonrisa indulgente, por supuesto que sí, murmuró. Bueno, Draco irá primero, y nos esperará. Precisamente donde salga volvió la cabeza hacia su hijo, con la voz cada vez más dura, comillas no es así, Draco sí, señor, dijo Draco, mirando sus zapatos. El chico rubio tomó una pizca del polvo que profesaba su padre y lo arrojó a la chimenea, tiñendo las llamas de un color verde brillante. Recuerda Draco, vamos a Nocturne primero. Draco asintió antes de caminar hacia el fuego. Harry jadeó levemente. A pesar de que sabía cómo funcionaba el polvo Flu, todavía no estaba completamente preparado para ver a su mejor amigo entrar en un fuego crepitante. Nocturne Alley, dijo Draco lentamente, enfatizando fuertemente las palabras. Dicho esto, se dio la vuelta muy rápidamente y se fue. Ve tú, Harry. Harry tomó un poco del polvo de la caja en la mano de Lucius. Se sentía extrañamente aceitoso al tocarlo. Dilo claramente, Harry. No dejes que las palabras se confundan, o terminarás en otro lugar tragando saliva. Harry practicó el nombre unas cuantas veces. Arrojó el polvo a las llamas, que cambiaron de nuevo y entró
La chimenea se sentía fría, las llamas no lo lamían más que la lengua de un perro. Nocturnally, dijo, tratando de decirlo tan lenta y cuidadosamente como pudo. Y luego empezó a girar, cada vez más rápido hasta que de repente lo tiraron y lo lanzaron, y entonces salió a trompicones de la chimenea llena de hollín y entró en un pub lúgubre. Draco estaba allí parado, esperándolo. Harry miró a su alrededor distraídamente mientras se limpiaba la ceniza de su túnica. Definitivamente este no era el caldero chorreante. Por aquí había un tipo de gente mucho más asquerosa. Gente con rostros encapuchados, gente bebiendo whisky de fuego al Harry miró su reloj las 10 de la mañana. Comillas, ¿cómo se llama este lugar?, le preguntó a Draco, justo cuando Lucius aparecía detrás de él. Comillas, es el Wyvern Blanco, dijo Draco emocionado. Vengan, muchachos. Tenemos que encargarnos de algo antes de dirigirnos a Diagon. Salieron del pub y el camarero les hizo una profunda reverencia al pasar. Comillas, señor Harry preguntó, comillas, ¿por qué no nos aparecemos aquí? Nocturnally está protegido contra apariciones, Harry. Una precaución de seguridad, comillas, porque el callejón Diagon no está protegido. También Lucius se burló. Cada vez que lo hacía, Harry se sorprendía de lo mucho que Draco se parecía a él. Quieren dar una sensación de calidez y bienvenida. Son tontos todos ellos. Es más conveniente para ellos que Nocturne es en realidad el callejón más antiguo, continuó Lucius, su tono ligeramente sermoneador. Originalmente, los muggles consideraban que esta era un área insegura y la evitaban por la noche. Nos adaptamos y la usamos como nuestro lugar de compras, pero solo por la noche. De ahí el juego de palabras en el nombre. Con el tiempo, se agregó el callejón Diagon. Y se convirtió en el centro principal para aquellos que estábamos dispuestos a abandonar la tradición. Harry y Draco seguían distrayéndose con las extrañas y vibrantes vistas que los rodeaban, y Lucius seguía teniendo que llamarlos para mantenerlos en movimiento. Comillas, son esas cabezas reales, comillas, vaya. Mira esa bruja. Pueden mirar alrededor de la tienda, muchachos, pero no tocar nada, dijo Lucius, mientras entraba a una tienda. Harry apenas pudo distinguir el nombre en el letrero descolorido. Borgin Berk. El comerciante encorvado los saludó. Maestro Malfoy. Joven maestro Malfoy. Y, maestro Potter, creo. El tono grasiento del hombre irritaba los nervios de Harry. Lucius lo salvó de responder, quien se acercó al mostrador y comenzó a hablar en voz baja. Los chicos estaban demasiado distraídos con los objetos alrededor de la tienda, aunque Harry podría haber jurado que escuchó mencionar el nombre Weasley, lo que le hizo sentir un fugaz chorro de furia. Comillas, Harry, mira esto. Harry miró hacia donde Draco estaba señalando. Parecía una mano cortada, con un agujero en la palma y una vela en ella. La placa sirvió para arrojar algo de luz sobre el asunto. La mano de la Gloria, la vela insertada dará luz solo a quien la sostiene, y a quienes desee. No importa qué medios mágicos o naturales se utilicen para causar oscuridad, la mano dará luz. Eso definitivamente podría ser útil, dijo Harry pensativamente. Los chicos recorrieron la tienda, señalándose unos a otros el espantoso contenido y tratando de encontrar la historia de fondo más interesante. Oye, Draco. Mira esto, dijo Harry, señalando el gran armario que estaba en la esquina de la habitación. La placa que tenía no era particularmente informativa. Gabinete desaparecido, el otro de este par está roto y se desconoce su ubicación. Comillas, ¿qué es un gabinete que desaparece?, dijo Harry, principalmente para sí mismo. Oh, eso es lo que es. Tenemos uno en casa, muchas familias antiguas lo tienen, gracias. Draco, ahora sé exactamente qué es y qué hace, no me vengas con eso. Tienes un par de estos gabinetes y puedes viajar de uno a otro. Simplemente entras, cierras la puerta y cuando la abres estás en el otro. Comillas, ¿cuál es el punto? Quiero decir, podrías simplemente aparecerte, o tomar un traslador, o son para emergencias. El que tenemos te llevará a una casa segura. Además, todos los demás caminos pueden ser protegidos o bloqueados. Estos no. Harry miró el gabinete en mal estado con más aprecio, pero rápidamente se dio cuenta. Bueno, si no puedes bloquearlo, ¿de qué sirve? Si estás huyendo de alguien, no querrás que simplemente te persiga. Si uno de ellos tiene una puerta abierta, no puedes atravesarla, dijo Draco exasperado. Lucius los envió a la botica, mientras él iba a ordenar algo. A la tienda de suministros de Quidditch. Draco estaba tan sobreexcitado que se rió muy fuerte, en un tono muy alto, e inmediatamente miró a su alrededor, con las mejillas enrojecidas. Harry hizo un espectáculo al girar la cabeza lentamente y parecer confundido. Creía haber escuchado a Pansy.
¿Escuchaste algo, Draco? Callarse la boca, pero estoy seguro de que cállate ya. Riendo. Disimuladamente, Harry siguió a Draco al interior de la botica. Es muy bueno que Lucius compre escobas para el equipo, su soborno es lo que es, y tú lo sabes. Draco es un buen jugador, entonces. Todavía no está bien. Y tú eres parte de ello, comillas, no está mal, simplemente estoy usando todas las herramientas que puedo para asegurarme de estar en el equipo. Es injusto, comillas, puedo ayudarle. Harry parpadeó hacia el comerciante, parado frente a él. Sí. Hogwarts de segundo año, y el hombre simplemente se fue. Eso es un poco grosero. Regresó unos momentos después, con una caja. Aquí tienes. Decidí hacerme la vida más fácil este año. Conseguí todas las listas escolares e hice un montón de cajas de antemano. 7 galeones, por favor. Comillas, te lo digo, Harry, estás siendo ridículo. No, no lo estoy. Simplemente no estás escuchando. Estaban sentados y bebiendo su helado en Fortescues, mientras esperaban que Lucius regresara de la tienda Brom. Pero, ¿quién ha oído hablar alguna vez de un hablante de Parcel que no tenga una serpiente como mascota? Es un desperdicio. Te lo dije, Draco. La mitad de la escuela ya piensa que soy un tipo malvado. Tener una serpiente solo empeoraría las cosas. Además, no creo que se nos permitan serpientes como mascota. Simplemente estás dejando que lo que dijo Weasley te afecte. Y estoy seguro de que Snape te dejaría tener una serpiente si se lo pidiera. Suspirando, Harry tomó un largo sorbo antes de responder. Puede que tengas razón. Te diré una cosa, veré cómo van las cosas este año, y tal vez a finales de año preguntaré si puedo traer uno. Draco le dio una sonrisa brillante, el sol brillando en sus dientes. Sabes que tengo razón. Al menos aprende ese hechizo que usó Peter. Imagínate. Estás en una pelea, y simplemente haces algunas serpientes y las envías a tus enemigos. Harry se vio obligado a admitir que eso sería realmente genial. Y bastante intimidante, para quien quiera que estuviera en el lado receptor. No mucho después, una sombra cayó sobre su mesa. Vengan, muchachos. Vamos a buscar sus libros. Comillas, ¿los agarraste? Draco medio preguntó, medio exigió. Su padre le sonrió. Serán entregados a Severus, en Hogwarts. Excelente, susurró Draco, con los ojos encendidos. Ahora, vámonos. El simple hecho de conseguir todos esos libros de Lockhart resultará ser una pesadilla que llevará mucho tiempo. Pesadilla fue definitivamente la palabra clave allí. Harry y Draco siguieron a Lucius mientras caminaba hacia el punto de aparición. El hombre estaba furioso para sí mismo, murmurando en voz baja. Draco se había sentido bastante avergonzado por la conducta de su padre, pero Harry en privado sentía que se había llevado la peor parte en la librería. Ese hombre es mi maestro. ¿Cómo voy a sobrevivir este año? Ser llamado en medio de la tienda ya había sido bastante malo. Ser obligado a tomarse una foto con ese hombre arrogante había sido peor. La pelea de Lucius y el señor Weasley había sido aún peor. El colmo de la vergüenza había sido la intervención del jardinero. Después de separar a los dos hombres, el patán tuvo el descaro de sonreír y saludar a Harry. Probablemente ni siquiera recuerda nuestra conversación del año pasado. Y ahora, cargando con sus mochilas, Draco y Harry siguieron al hombre rubio a una distancia corta y segura. No había hablado desde que salieron de la tienda, al menos no con los dos chicos. Harry trató de no mirar a Draco, no quería que el chico se avergonzara más. Harry, ¿estás preparado para tu segundo año en Hogwarts? Harry se acomodó cómodamente en su silla. Sus discusiones con Lucius en el estudio del hombre se habían convertido en algo habitual. Comillas, me alegro de que ya no tenga el ojo morado, esto haría que esto fuera más incómodo. Sí, señor. Aunque no estoy particularmente emocionado por nuestro nuevo maestro, de hecho. Por favor, manténganme informado sobre cómo son sus clases. La verdad es que este año él fue el único solicitante. Yo y el resto de la junta escolar todavía estamos buscando a alguien más que lo reemplace. Para ser honesto, sin embargo, sus libros se leen como una ficción. Si son ciertos, sería un mago consumado. No he leído más que unas pocas páginas todavía, pero estoy bastante seguro de que todo son mentiras ahora, Harry. ¿Por qué no te has comprado una serpiente? Draco está bastante preocupado y le prometí que lo discutiría contigo. Draco, a veces tengo muchas ganas de golpearte, es solo que, ya no quiero que mi reputación se vea afectada. La gente ya ha estado hablando de mí y no quiero darles algo más de qué hablar. Comillas, y entonces vivirás tu vida según los caprichos de los demás. No, señor. Pero apenas estoy entrando en mi segundo año y ya hay rumores de que soy malvado. No quiero que me excluyan, ese puede ser el camino más inteligente.
Asegúrate de no desperdiciar tu don. Es un talento raro y maravilloso el que tienes. No te presionaré, pero creo que es posible que necesites discutir tus preocupaciones con alguien. Comillas, mis preocupaciones sí. Te preocupas mucho más que cualquier niño de tu edad por cómo te ve la opinión pública. Esto no es automáticamente algo malo, pero si controla tu vida, entonces puede servir para serlo. Harry se movió incómodo. Comillas, realmente no me gusta hacia dónde va esto. Pero Lucio continuó. Este no es un buen tema, Harry. Pero debo preguntarte si alguna vez has hablado de tu vida en el orfanato. Hablé con usted sobre eso, señor. Y con Draco. Y con uno o dos de mis amigos. Lucius hizo un gesto. Con la mano. No me refiero a eso. Quiero decir, ¿alguna vez has hablado en detalle de cómo era tu vida allí? Mencionaste, de pasada, el tormento que sufriste. ¿Alguna vez te has centrado en esa parte? No. Cambiar el tema. No lo pienses, creo que deberías. Puede que te esté afectando más de lo que crees, dijo siniestramente. No. No me afecta. Lo terminé, los maté yo, como todavía le mordía el estómago pensar, se acabó. Se acabó. Con si lo necesitas, estaré disponible. A veces, simplemente hablar de esas cosas puede hacerte sentir mejor. Noroeste. Está hecho, sí, señor, dijo Harry en voz baja. Si prefieres, siempre puedes hablar con Severus. Harry solo asintió. Por favor, deja que esta conversación termine. Lucius levantó una copa de brandy. Un brindis, dijo. Interrumpiendo la conversación alrededor de la mesa. Narcisa le había estado diciendo a Draco lo absolutamente guapo que se veía, mientras Harry se reía disimuladamente. Un brindis, repitió, por un año emocionante en Hogwarts. Harry y Draco obedientemente levantaron sus vasos, a pesar de que no había nada más que refresco en ellos. No puedo creer que mi bebé ya esté en su segundo año, dijo Narcisa, abrazando a Draco cerca de ella, provocando que Harry estallara en una nueva ronda de risas. Admítelo, estás celoso de él. No mucho después, Harry y Draco estaban en sus camas, profundamente dormidos. Todos estaban listos para regresar a Hogwarts al día siguiente. Lucius estaba sentado en su estudio, bebiendo un brandy. Lo levantó una vez más, como si estuviera brindando. Por un año. Realmente emocionante en Hogwarts. Y por el final de la lamentable carrera de Arthur Weasley, el expreso de Hogwarts despegó con un fuerte sonido de bocina. Harry estaba con sus amigos en un compartimento. Era diferente estar en el tren como segundo año. Había todos estos niños corriendo de un lado a otro, intentando torpemente hacer amigos e iniciar una conversación. Harry y Draco incluso. Tuvieron que decirle a uno de ellos que su compartimento ya estaba ocupado. El niño intentó quejarse diciendo que había muchos asientos vacíos, pero rápidamente lo hicieron enderezarse y se fueron. Ya no seré el más joven de la escuela, sonrió Harry. Hacia finales de año había sido un poco irritante seguir siendo vistos como los niños. Blaise estaba ocupado contándoles todo sobre su viaje a Italia. Al parecer, su madre tenía tan buenos contactos allí como en Gran Bretaña. Acababa de terminar de hablar sobre cómo conoció al ministro de magia italiano cuando la puerta de su compartimento se abrió y entró una joven de cabello castaño. Comillas, Dap, te he estado buscando por todas partes. Daphne parecía un poco avergonzada por esto. Tori, estoy con mis amigos. Ve a sentarte con tus propios amigos. La chica, presumiblemente Tori, hizo un puchero. Comillas, vas a ignorarme todo el año porque soy más joven que tú. Eso es tan tonto. Comillas, simplemente no quiero tener que cuidar a mi hermana pequeña todo el tiempo. Daphne replicó. Bien, dijo la hermana de Dap, agitando su cabello, al menos preséntame a tus amigos, me gustaría saber en qué casa estaré a menos que seas un Hufflepuff, dijo Daphne. Provocando que la niña más joven se estremeciera. Chicas, relájate. Tori, soy Draco, lo sé. Nos conocimos antes de que te des cuenta, solo te recuerdo, dijo Draco encantadoramente, y estos son Harry, Theo y Blaise. Comillas, Harry. Eres Harry Potter, dijo, acusadoramente. Comillas, oh, sí, oh. Pensé que serías más alto. Ella parecía estar evaluándolo. Al menos ella no me está adulando, ok. Tori, dijo Daphne, levantándose con la cara enrojecida, es hora de irnos. Pero comillas, afuera. Daphne volvió a sentarse. Eso fue un poco duro con ella, dijo Theo. Comillas, ¿duro? Solo estoy tratando de asegurarme de que ella no me siga todo el día y trate de hacer todo lo que hago. Tengo mi propia vida y mis propios amigos, y ella también debería hacerlo. Pero no puede ser tan malo, comenzó Pansy. No tienes una hermana menor, no sabes cómo es. Ella es bastante genial y no me importa salir con ella, pero no quiero que me siga todo el día.
El compartimento quedó en silencio por un momento. Theo sacó una baraja de cartas y empezó a intentar explicar cómo jugar al póker. Muy pronto comenzó un juego. Harry permaneció perdido en sus pensamientos. ¿Cómo sería tener un hermano menor? Alguien que me siguiera y me molestara, pero también alguien con quien pudiera hablar. Alguien que vivió la vida conmigo. Harry lo pensó un momento y llegó a una conclusión. Probablemente no sería muy diferente a lo que tengo con Draco, Daphne y Theo. Probablemente algo similar. No mucho después, el tren llegaba a la estación de Uxmeade. Siguieron a la multitud de estudiantes al salir. Harry vio a Daphne abrazando a Tori detrás de la multitud de primer año. Pasó por allí y captó un fragmento de su conversación. Estarás bien. Antes de que te des cuenta, estarás en nuestra mesa. Se debatió sobre llamarla y decirle que se diera prisa o se llevarían todos los vagones buenos, pero decidió darle algo de espacio. Fue una experiencia totalmente diferente estar en el gran comedor antes de que comenzara la clasificación. Harry y Draco tomaron sus asientos habituales en el medio de la mesa y pasaron el tiempo mirando a los aterrorizados niños nuevos y tratando de adivinar quién terminaría en cuál de las casas. Parece un cerebro. Apuesto a que estará en Ravenclaw. Ese parece que se va a caer. Material de Hufflepuff. Si es que alguna vez lo hubo. Ese se unirá a nosotros. ¿Cuál? El chico de la izquierda. Sí. Mira la forma en que mira a todos. Él estará aquí. Harry estaba a punto de decir algo sobre eso cuando McGonagall regresó por la puerta lateral con el taburete y el sombrero. Unos minutos más tarde, Michael Arons fue seleccionado para Hufflepuff. Siempre hay que alejar a los inútiles primero, le susurró Draco a Harry. Estoy seguro de que dijiste lo mismo el año pasado y era tan cierto entonces como lo es ahora. Charles Bronson se convirtió entonces en Ravenclaw. ¿Por qué aplaudes?, le preguntó Harry a Draco. Si no están en Gryffindor o Hufflepuff, estoy contento con el lugar al que fueron. No son tan buenos como nosotros, pero los Ravenclaw están bien. Colin Creevey se convirtió en Gryffindor. Otro para adular a Dumbledore. Richard Emerson se unió a su mesa poco después de eso, el primer Slytherin de la noche. ¿Cuánto tiempo más va a durar esta maldita cosa? Tengo hambre, susurró Theo, haciendo que todo el lado de la mesa comenzara a reír. De hecho, el estómago de Theo se podía escuchar incluso por encima del ruido de fondo de la clasificación. SSHH. Daphne siseó. Mi hermana ya está despierta. Vieron cómo Tori se acercaba y se sentaba debajo del sombrero. Daphne parecía contener la respiración. Unos segundos más tarde, el sombrero gritó, Slytherin. Harry escuchó a Daphne dejar escapar un suspiro de alivio, mientras Astoria, tenía que admitirlo, Tori sonaba mucho menos pretenciosa, se acercaba a su mesa. Muy pronto, Anton Harper también se unió a Slytherin. La mente de Harry comenzó a preguntarse. Intentó evitar mirar gran parte de la mesa principal. Lockhart parecía decidido a captar la atención de Harry, y realmente no quería que eso sucediera. Si ese hombre sigue intentando atraerme este año, creo que perderé la cabeza. Le complació ver que Snape parecía bastante descontento por estar sentado junto a su nuevo profesor de defensa. Harry sorprendió a Snape burlándose del hombre mientras miraba hacia otro lado e inmediatamente se sintió justificado por cómo había comenzado a pensar en el mago presumido. Si realmente hizo la mitad de las cosas que afirmó, probablemente sea el mejor mago del mundo. Si ese es el caso, ¿por qué Snape lo mira de esa manera? Una explosión de aplausos desde su propia mesa sacó a Harry de sus pensamientos. Rápidamente se unió a todos mientras colocaban a la nueva chica Slytherin en su mesa. Se inclinó hacia Draco y le susurró. ¿Cómo se llama? Morat Plunkett. Creo que es la prima de Theo o algo así, ya la mencionó antes. Y finalmente, el último estudiante en ser clasificado estaba sentado debajo del sombrero. No puedo creer que haya otro Weasley aquí. Son 5 de ellos en la escuela. ¿Están sus padres tratando de formar su propio equipo de Quidditch? Harry no tuvo respuesta para eso. Imaginó que en realidad debía ser bastante agradable crecer con un gran contingente de hermanos a tu alrededor. De todos modos, los Weasley eran unos imbéciles. No sería gracioso, Harry dijo, si ella viniera a nosotros. Draco lo miró con creciente horror. Harry se apresuró a explicar. Quiero decir, con toda la mierda que el imbécil de su hermano habla sobre Slytherin, imagínate si su hermana estuviera aquí. Harry, dijo Draco débilmente, algunas cosas es mejor ni siquiera pensar en ellas. Efectivamente, después de unos largos minutos, el sombrero la envió a Gryffindor. Una vez que se quitó el sombrero, Dumbledore se paró en el podio. Sonrió benevolentemente al salón y habló. Bienvenido.
Solo unas palabras antes de que comience el banquete. Come riendo, el viejo mago volvió a sentarse. Y entonces Harry no estaba mirando a ningún lado cerca de él, porque para entonces la comida ya había llegado. Entró en su habitual trance de fiesta de Hogwarts, comiendo un poco de todo y evitando la conversación que fluía a su alrededor. Finalmente, salió a la superficie para escucharte desafío. Te daré 10 galeones, tal vez lo pensaría. Durante 50 años, 50. Debes estar loco. Mira, él está ahí, solo pregúntale. Harry alejó a Draco del espectáculo que Theo y Blaise estaban haciendo de sí mismos. Que intenta Blaise que haga, preguntó ir a preguntarle al varón sangriento sobre la sangre y las cadenas. ¿Por qué las usa? Harry llamó a Theo. Oye, si lo haces, te daré 50 galeones. Theo parecía un ciervo atrapado por un par de faros. Vamos, él te dará 50, yo te daré 25, engatusó Blaise, 75 galeones por hacer una pregunta simple. ¿Qué te pasa, Theo? Draco preguntó ahora, ¿qué puede hacerte? De todos modos, Theo parecía realmente afectado ahora. Miró hacia el otro extremo de la mesa, donde el varón estaba sentado junto a un incómodo Flint, y volvió a mirar a la multitud que lo miraba expectante. Tragó saliva y murmuró: bien. Lo haré. Pero mientras se levantaba, el silencio invadió el gran comedor. Harry miró hacia la mesa principal, solo para ver que Dumbledore había subido al podio nuevamente y estaba a punto de hablar. Theo se recostó en su asiento con expresión de alivio. Tal vez, con el estómago lleno, todos seáis más receptivos a algunas breves noticias. A todos los estudiantes que regresan. Bienvenidos de nuevo. A todos los estudiantes nuevos, bienvenidos. El señor Flitz me ha informado que hay nuevas incorporaciones a la lista de objetos prohibidos. Estos incluyen Oming Slingshots, Tigeon Golems y otras amenazas voladoras similares. Supongo que mañana todos correrán a su oficina para examinar los 300 elementos completos de la lista. Las pruebas de Quidditch comenzarán en aproximadamente 2 semanas. Si desea intentar estar en el equipo de su casa, hable con su capitán, jefe de casa o señora Och. Draco le guiñó un ojo a Harry ante esto. Ya estamos en ello, pensó Harry, devolviéndole la sonrisa. Finalmente, asegúrese de no ingresar al bosque prohibido a menos que esté acompañado por un maestro o el jardinero. Hagrid hizo un pequeño gesto con la mano ante eso. Harry trató de ignorar el chorro de bilis que subió a su garganta al ver al estúpido hombre. A la cama con todos ustedes, dijo Dumbledore, dando una pequeña palmada, mañana comienza el año y, con suerte, algo de educación. Harry se levantó rápidamente, ignorando el llamado del prefecto para los de primer año, siguió al resto de la mesa de Slytherin hacia su sala común, y más allá, a dormir. Harry yacía en la cama esa noche, escuchando el lago golpeando contra sus ventanas y sintiéndose intensamente cómodo. Antes de quedarse dormido, sus últimos pensamientos habían sido lo preparado que se sentía para el año. Solo el tiempo le mostraría lo equivocado que estaba. Harry regresó a Hogwarts a los pocos días del año que comenzó de nuevo. Definitivamente tomó un poco de reajuste, tener en cuenta qué escalera iba a dónde y qué pinturas podían ignorarse cuando llamaban a los estudiantes que pasaban junto a ellas. Sin embargo, había algunas cosas nuevas a las que acostumbrarse. Como el estudiante de primer año de Gryffindor que disfrutaba demasiado tomando fotografías de Harry. Había sido un poco divertido al principio, pero ahora el mocoso se estaba convirtiendo en una molestia constante. Harry incluso lo había encontrado esperando afuera de la sala común de Slytherin una tarde, y se había enojado mucho. El constante flujo de preguntas del niño era suficiente para hacer que un santo perdiera los estribos, y Harry no era un santo. Déjame en paz. Consigue una vida. Por el amor de Merlín, no puedo caminar sin escuchar tu incesante galimatías. Cállate y vete. El niño había huido ante eso y había comenzado a tomar fotografías desde más distancia. Theo había empezado a esperar en las esquinas y lanzar un destello brillante cuando Harry lo giraba. Al final, sin embargo, Harry había atacado sin pensar, y Theo quedó en un estado petrificado total, que Harry casi decidió no levantar. Después de eso, no tuvo más sorpresas. Todavía era muy temprano en el año, pero Harry estaba encontrando que las lecciones eran más fáciles que el año anterior. Decidió que probablemente se debía a toda la lectura adicional que había hecho. Las prácticas que él y Draco habían estado haciendo definitivamente tampoco habían hecho daño. Habían decidido posponer su formación extracurricular hasta después de Halloween. Draco había sido inflexible en querer adaptarse a su nuevo horario, y además habrá entrenamiento de Quidditch también.
Partidos también tenía razón en eso, el Quidditch probablemente los mantendría bastante ocupados. Harry y Draco habían formado parte del equipo, por supuesto. Marcus Flint, su capitán, casi se atragantó cuando Draco le contó sobre la donación de su padre y las condiciones que conllevaba. El corpulento quinto año probablemente habría aceptado dejar una sirena en su equipo, a cambio de 7 Nimbus 2001. Su primera práctica sería la semana siguiente, pero Harry había sido presentado a sus compañeros de equipo. Estaba Marcus, el capitán. Él, Adrian Pucey y Harry serían los perseguidores. Lucian Bole y Peregrine Derrick eran los golpeadores, Miles Bletchley el portero y Draco sería el buscador. Harry estaba muy emocionado de ver cómo jugarían todos juntos, había visto al equipo de Slytherin practicando y jugando antes, y era una idea increíble ser parte de ese movimiento zumbante e hipnotizante. Una espina clavada en el costado de Harry resultó ser su nueva defensa contra el profesor de artes oscuras, Gilderoy Lockhart. El hombre ya había acorralado a Harry 2 veces antes de su primera clase. Todo comenzó después de que el hombre vio a Colin tomando una foto de Harry y decidió darle a Harry una lección improvisada sobre cómo aprovechar al máximo la fama sin parecer arrogante. La siguiente conversación se produjo después de que de alguna manera se enteró de que Harry estaba en el equipo de Quidditch de Slytherin y sintió que era necesario ofrecerle a Harry algunos consejos. Harry dejó ambas conversaciones en un grave estado de confusión. Estaba seguro de que si realmente intentaba algunos de los movimientos de vuelo que Lockhart había sugerido, se caería de la escoba. Fue más que extraño. Al hombre nada parecía gustarle más que hablar de sí mismo. Cualquier esperanza que Harry tuviera de que Lockhart pudiera demostrar ser un maestro decente se desvaneció espectacularmente con su primera lección. Después de una prueba, que en realidad no era más que 100 preguntas sobre las maravillas y milagros de Gilderoy Lockhart, el hombre sacó una sábana de una jaula para revelar un solo gnomo. Fue aún más decepcionante cuando abrió la jaula y el gnomo no hizo más que darse vuelta mientras dormía. Aparentemente, había intentado un truco similar con los Gryffindor, que habían sido su primera clase. Excepto que, con ellos, soltó 50 Cornish Pixies y se escapó dejando que los estudiantes se ocuparan de ellos. Comillas, mi padre sacará a ese idiota de la escuela, dijo Draco furiosamente, causando que una o dos de las chicas le miraran horrorizadas. Eso fue lo peor. Incluso algunas de las chicas más inteligentes y sensatas parecieron caer completamente bajo su hechizo y, a sus ojos, el hombre no podía hacer nada malo. A Harry no le sorprendió ver este comportamiento de Pansy, pero Daphne y Tracy era tan impropio de ellos. Pero nada de lo que pudiera decir los convencería de mirar al hombre como el tonto que tan claramente era. Solo podía esperar que con el tiempo se dieran cuenta de que Lockhart no era el gran mago que pretendía ser. Aparte de defensa y el abismal aburrimiento que era historia. Harry descubrió que disfrutaba bastante de todas sus clases. Todavía mantenía su lugar entre los mejores estudiantes del año y estaba recuperando un buen ritmo de malabarismo entre la biblioteca y el tiempo social. Descubrió que pasaba mayormente con Draco, Daphne y Theo, con Blaise, Tracy y Pansy entrando y saliendo de conversaciones y juegos. Crabbe y Goyle eran una presencia casi constante. Pero Harry prácticamente los ignoraba. Cuando uno de ellos hablaba, era realmente una ocasión trascendental, y todos los demás se quedaban en silencio para escucharlos. Es cierto que normalmente no sería algo particularmente relevante, pero sucedía tan raramente que nadie se molestó siquiera en burlarse de ello. Comenzó el entrenamiento de Quidditch y fue increíble. Su primer entrenamiento se vio ligeramente empañado por el equipo de Gryffindor argumentando que el campo era suyo, a pesar de que Flint tenía una nota firmada del profesor Snape diciendo que los Slytherin lo habían reservado. Sin embargo, valió la pena tener toda esa situación, solo para ver las expresiones en los rostros de los Gryffindor cuando Flint les contó sobre la donación de Lucius. Las cosas casi se habían puesto feas. Entonces, cuando Dean Thomas, el nuevo buscador de Gryffindor, hizo algún comentario acerca de que Draco tenía que comprar su entrada al equipo. Hubo un silbido cuando de repente todos los jugadores de ambos equipos se llevaron las varitas a las manos y, durante unos minutos, pareció que iba a estallar una pelea seria. Harry había estado extremadamente contento por todo el tiempo extra que había dedicado a leer los maleficios y practicarlos. Afortunadamente, la crisis se evitó cuando el capitán de Gryffindor, Bod, canceló a su equipo y decidió dejar a los Slytherin en el campo. Los Gryffindor se fueron, lanzando miradas asesinas detrás de ellos.
Los gemelos Weasley, en particular, tenían miradas malvadas en sus rostros y Harry estaba seguro de que estaban planeando alguna venganza. Lucian les había gritado, «¡Qué valiente eres al saber cuando estás derrotado!», y por un momento Boot se detuvo. Harry imaginó que podía leer el debate en la mente del corpulento Gryffindor antes de continuar con su camino de la vergüenza. Jugar Quidditch con un equipo real era casi un juego totalmente diferente a jugar simplemente con unos pocos amigos. Los chicos que habían estado en el equipo por un tiempo ya se conocían, y Harry estaba empezando a entender las jugadas a las que los otros cazadores se habían acostumbrado. Su entrenamiento se centró principalmente en que aprendieran a jugar como una sola unidad. Sin embargo, hubo mucho más que eso. Tenían ejercicios y simulacros de entrenamiento para correr. Tuvieron que volar, esquivando las Bloodhairs que Lucian y Peregrine lanzaron furiosamente hacia ellos durante lo que parecieron horas. Los cazadores volaban, lanzándose quaffles entre sí desde diferentes posiciones y a diferentes velocidades. Practicaron intentando marcar y lanzando penales. Y todo el tiempo la Snitch dorada estaba volando alrededor, con sus diminutas alas zumbando furiosamente, mientras Draco se zambullía y giraba, buscándola. Cada vez que lo atrapaba, lo liberaba nuevamente. Para cuando el equipo terminó su primera práctica, todos estaban adoloridos por estar sentados en escobas durante casi 4 horas y haber sido golpeados por Bloodhairs, y Draco había atrapado la Snitch 3 veces. Marcus les dio a todos una breve charla de ánimo en el vestuario después de la práctica. Tenemos un equipo increíble. Escobas increíbles y todos trabajamos bien juntos. Si arruinas esto, me comeré tus malditos corazones. Salieron del vestuario poco después de ducharse y cambiarse. Cuando estaban a punto de entrar al castillo, los gemelos Weasley se vengaron. Estaban caminando juntos, bromeando y hablando, y lo siguiente fueron globos que explotaron sobre sus cabezas, rociándolos con agua maloliente. «Qué bueno que ustedes tienen un campo para ustedes solos», llegó una llamada desde arriba. «Sí, no creo que nadie pueda compartir con ellos». El equipo corrió, con los brazos sobre la cabeza mientras zigzagueaban y esquivaban el bombardeo. «Creo que son las cosas del interior de Dungbombs», dijo Adrian, ahogando las palabras a través de ruidos de arcadas. «Voy a matar a esos malditos idiotas», gruñó Marcus mientras atravesaban el vestíbulo de entrada. El hedor era indescriptible, y lo peor es que parecía crecer a cada momento que pasaba. No era como el mal olor habitual al que te acostumbras. No, esto se estaba hundiendo más profundamente en las fosas nasales de Harry y asfixiándolo. Sin embargo, logró evitar vomitar. Draco no lo hizo. Un segundo estaba parado, con los ojos cerrados y respirando profundamente, y al siguiente estaba inclinado y le salía un torrente de vómito. «SH», dijo Miles con dureza. Escuchar. Todos guardaron silencio. Vagamente, pudieron oír pasos y una voz que se acercaba. «Los encontraremos, querida. Ya no podrán provocar esos malos olores cuando termine con ellos». «No, no lo harán, Filch», jadeó Draco, luciendo mucho más pálido de lo habitual. Luego salió corriendo. Hubo un momento de silencio y luego todo el equipo empezó a correr. Harry estaba parado atrás, y él también corrió, mirando nerviosamente detrás de él. El hedor le revolvió el estómago, realmente no miró hacia donde estaba pisando. Y resbaló. Y así fue como Filch encontró a Harry tirado en un charco de vómito en el suelo, apestando a Dungbombs. «Profanando mis pasillos. ¿Sabes lo que se necesita para sacar este hedor de las paredes?». «Sureste instala». Harry trató de no mirar al enfurecido cuidador. «No fui yo», murmuró, tratando de no tirar el contenido de su estómago al suelo. «No fuiste tú». Encontrado en la escena del crimen, Harry se encogió ante los ojos saltones que ahora estaban a solo unos centímetros de los suyos. Quería limpiarse de la cara la saliva que le acababan de rociar. «Probablemente lo enojará más, lo juro, no fui yo, fueron los gemelos Weasley». La siguiente vez que Filch habló, lo hizo en voz baja, temblando de rabia que era mucho más aterradora que sus gritos. «Eso es exactamente lo que todo el mundo dice. No estaba ensuciando el castillo, eran los Weasley. Te atrapan con las manos en la masa, en la escena del crimen. Detención. Mañana por la noche. Estarás en la sala de trofeos a las 10 para pulir los trofeos. No hay magia», finalizó con malicia en su voz. Y fue entonces cuando Harry perdió el control de su estómago y vomitó sobre las piernas de Filch. Le había llevado una semana completa eliminar el horrible hedor de su piel. Todavía captaba jirones de vez en cuando y sentía que le subía la bilis, pero ya no estaba.
Después de contarle al resto del equipo lo que había sucedido con Filch, lo convencieron de ir con Snape. De mala gana, Harry le había contado toda la historia a Snape. El resultado de esto fue que los Weasley perdieron 100 puntos para Gryffindor, y cada uno tuvo un mes de detenciones, con Snape. La desventaja era que Filch estaba furioso por cómo Harry le había faltado el respeto de tal manera que no dejaría que Harry saliera de su detención, incluso ante la insistencia de Snape. Snape había estado furioso por eso, pero le dijo a Harry que él tendría que castigar. El hombre tiene su derecho como miembro del personal a asignar detención. No debería tener ese derecho, pero lo tiene comillas no se puede hacer algo al respecto. El director cree firmemente que si se muestra respeto a las personas, estas funcionan mejor y trabajan más duro. No despojará al cuidador de los derechos que cree que debería tener el tonto. Comillas siempre se vuelve a decir que Dumbledore es estúpido, entonces Harry había hecho la detención. El trabajo en sí no fue tan malo, aunque le dolían mucho las muñecas y los dedos cuando Filch consideró que había terminado de pulir, alrededor de la medianoche. Era simplemente una experiencia mucho más humillante, verse obligado a trabajar como un elfo doméstico, como castigo por algo que en realidad no era su culpa. También lo dejó bastante agotado al día siguiente. Se sentó con el resto del equipo y comenzó a planear su venganza contra los Weasley. Decidieron esperar hasta después de las vacaciones de Navidad, porque para entonces, pensarán que lo hemos olvidado. Creerán que simplemente decidimos que estábamos a mano después de todas sus detenciones y puntos. Pero no lo habremos olvidado, ¿verdad? Dijo Miles, en voz baja. El equipo, sentado en sillones alrededor de la chimenea en su sala común, asintió o murmuró no. Marcus simplemente se sentó encorvado, con una expresión asesina en su rostro. Por lo general, ser el capitán de Quidditch era una posición glamorosa, lo que le daba a quien la ocupaba un lugar de respeto dentro de la casa. Por el momento, sin embargo, sus compañeros de casa evitaban cuidadosamente al equipo en su conjunto. Incluso después de haberme duchado al menos 3 veces hasta ese momento, el olor persistía. El tiempo pasó y, antes de que se dieran cuenta, era Halloween. Una vez más, el castillo había sido adornado con decoraciones espeluznantes, y una vez más caminaban hacia el gran salón para disfrutar de un increíble festín navideño. Comillas, ¿crees que habrá un troll este año? Blaise se preguntó con indiferencia. A Harry le tomó unos segundos recordar de qué diablos estaba hablando. No. Apuesto por un vampiro. Encaja más con el tema de la época, ¿sabes? La broma fracasó. Parecía que realmente no lo sabían. Harry había olvidado cuántas cosas como Halloween había aprendido del mundo muggle. Como el año anterior, el gran salón estuvo ricamente decorado para la temporada. Los esqueletos cantaban, las calabazas flotaban con velas en su interior. Murciélagos volando por ahí. Harry notó más arañas arrastrándose que el año anterior. Comillas, de hecho, no creo que haya arañas el año pasado, sin embargo, a diferencia del año anterior, la fiesta no fue interrumpida por la noticia de un troll arrasador. Tampoco había ningún vampiro. Había una deliciosa sopa de calabaza, un suculento roast beef y pollo hervido, y una gran cantidad de postres. También se oían los sonidos de un piano, que parecían emanar de las mismas paredes, al que cantaban los esqueletos. Cantaron de manera inquietante, pero era difícil distinguir las palabras. En un momento, Harry pensó que estaban diciendo algo sobre matar y sangre, pero lo descartó cuando nadie más había escuchado eso. Poco después salían del salón, con el estómago lleno y la cabeza pesada. La presión de los estudiantes significaba que el único atajo habitual a las mazmorras de Slytherin era imposible de tomar, por lo que los Slytherin fueron con todos los demás. Primero subimos algunos escalones, luego bajamos más, pensó Harry soñoliento para sí mismo. Un grito de sorpresa lo sacó de su ensoñación. Había un gato colgado en la pared, fuera del baño. Era la señora Norris. La luz de la lámpara se reflejaba en el charco debajo de ella, proyectando extrañas sombras sobre su rígido cuerpo. Debajo de ella, estaba escrito este enigmático mensaje, comillas, sureste ha abierto la cámara de los secretos, cuidado enemigos del heredero, tengan cuidado. Harry miró a Draco, quien estaba gritando en el silencio. Tenía una expresión sonrojada y miraba fijamente a los gemelos Weasley mientras hablaba. Ustedes serán los siguientes, sangre sucia y traidores a la común de Gryffindor, comillas. Ron, estás siendo ridículo, comillas. ¿De verdad, Hermione? ¿De verdad, comillas? Sí. ¿Qué piensas, Neville? Neville parecía bastante molesto por haber sido puesto en aprietos.
La multitud en la sala común que había estado observando la discusión ahora lo miraba fijamente, y eso no le gustó. Realmente no lo sé, murmuró. Escucha, Hermione. Heredera de Slytherin. ¿Por qué era tan famoso Slytherin? Ser un hablante de Parcel. ¿Quién es un hablante de Parcel en Hogwarts en este momento? Ah, cierto, es el tipo que tuvo una detención con Filch hace 2 semanas. El mejor amigo de este mismo tipo, en la escena del ataque, amenaza a sangre sucia y traidores de sangre, ¿y realmente crees que estoy siendo ridículo cuando digo que creo que él es el heredero? Bueno, primero estuvo en la fiesta con todos nosotros y comillas ¿lo estabas observando? ¿Sabes que estuvo allí todo el tiempo? Comillas no me interrumpas, Ronald. Te escuché mientras hablabas, al menos puedes mostrarme la misma cortesía. La voz de Hermione se elevó mientras decía esto, y manchas rojas comenzaban a aparecer en sus mejillas. Como decía, él estuvo en la fiesta. Además, la mayor parte de la escuela le guarda rencor a Filch. La semana pasada te quejabas de la señora Norris. Quizás seas el heredero. Las orejas de Ron comenzaron a enrojecerse cuando respondió enojado, no habló Parcel. Él lo es comillas eso es cierto, pero también tiene 12 años. Si nadie a lo largo de la historia ha encontrado la Cámara de los Secretos, ¿por qué crees que un niño de 12 años podría hacerlo? Si Dumbledore nunca ha podido. Ron había tenido una mirada perpleja en sus ojos al comienzo de la oración de Hermione, pero al final sus ojos se iluminaron y la interrumpió nuevamente. Comillas quizás solo el heredero pueda encontrarlo. Hermione se detuvo en seco y sus ojos adquirieron una mirada lejana. Tal vez, dijo lentamente, pero todavía no creo que sea probable que un niño de 12 años sepa cómo encontrarlo. Además, ¿no dijiste que su padre estaba en Gryffindor? Así es, intervino Neville, mis padres eran amigos de ellos. Ron se quedó en silencio por unos minutos. Aún así, habla Parcel, dijo finalmente, un poco débilmente. Sí. Pero aún así, nunca ha sido anti-muggles pero Malfoy lo es, y siempre están juntos. Te diré algo, Ron, si esto continúa y todavía apunta hacia él, entonces lo resolveremos. Ron negó con la cabeza. Bien, pero te lo digo ahora que está involucrado. Sala común de Hufflepuff. Gabriel Truman y Candice Lister, los prefectos de 7º año, se pararon frente a los Hufflepuff reunidos. Había una sensación de tensión y miedo en el aire. Chicos, no queremos que nadie se asuste ni nada. Lo más probable es que esto no sea más que una broma de mal gusto de Halloween, y quien lo haya hecho será atrapado y castigado en poco tiempo. Comenzó Gabriel, exudando confianza y calidez. Candice se hizo cargo en este punto. Tenía una voz más severa, pero modulada con amabilidad, y los estudiantes más jóvenes comenzaron a calmarse, solo por su tono. Sin embargo, queremos tener cuidado. Después de hablar con la profesora Sprout, creemos que es justo pedir que todos se mantengan en parejas durante las próximas semanas. Hasta que las cosas se aclaren, no queremos correr ningún riesgo. Como dijo Gabriel, probablemente no será nada grave hasta que no lo sepamos con certeza, haremos todo lo posible para mantenernos a salvo. No debería ser demasiado difícil. Simplemente elige un amigo que tome las mismas clases que tú, y cuando vayan de clase en clase, asegúrense de que estén juntos. Tengan cuidado con el toque de queda, vamos a hacerlo mucho más estricto si alguien no es contabilizado a los pocos minutos del toque de queda o de la clase, lo estaremos buscando. Si todos cumplimos con estas reglas, nada saldrá mal. Los estudiantes inmediatamente comenzaron a hablar entre sí, formando parejas que se cuidarían unos a otros. Los más jóvenes parecían estar mucho menos preocupados, pero la calma no se había extendido tanto a los mayores. Sala común de Ravenclaw. Comillas nunca se ha probado la existencia de la Cámara de los Secretos. Comillas seguramente los asuntos actuales deberían actuar como prueba. También podría tratarse de alguien que utiliza una vieja leyenda para causar estragos. Comillas honestamente ¿crees que alguien se arriesgaría a una suspensión o expulsión simplemente para causar estragos? Fabius, nunca has conocido a los gemelos Weasley. Sí, lo he hecho, pero claramente no notaste sus expresiones esta noche. Además, todavía están en tantos problemas por el último truco que hicieron, no creo que se arriesgarían a algo como esto ahora. Eso sin mencionarlo como este tipo de broma realmente no entra en su idioma. No quise decir que en realidad fueran ellos, simplemente los estaba usando como ejemplo para señalar que sí, a veces, los estudiantes aquí hacen cosas estúpidas por diversión. Tu problema, Emily, es que te niegas a pensar en cualquier otra posibilidad una vez que has tomado una decisión.
¿No estás de acuerdo en que es al menos posible que Salazar Slytherin hiciera una habitación oculta en este castillo, y que mantuviera una bestia peligrosa en él? Una nueva voz interrumpió la discusión. Ligeramente soñadora. Esta voz no contenía nada del calor de los que hablaron anteriormente. Slytherin definitivamente escondió una habitación. Después de todo, el Gauzflepuz lo hizo, así que ¿por qué no lo haría él? Ambos estudiantes de cuarto año se giraron para mirar al de primer año que tan ingenuamente había elegido molestarlos. A nadie le importan tus estúpidas teorías, Luna, dijo Emily, con un tono cargado de desprecio, comillas ¿qué? Probablemente supones que él también escondió a Blibberingundigers allí, no. No estarían muy contentos con recibir órdenes o causar serios problemas. Sin embargo, un heliópata podría ser. La chica se calló y se alejó. Emily y Fabius se miraron, sin aliento en su discusión. Comillas quizás deberíamos esperar hasta que el profesor Flitwick nos diga más. Fabio dijo. Con cautela. De acuerdo, respondió Emily, con un movimiento de su cabello. Sala común de Slytherin. A diferencia de las otras casas, el ambiente en la sala común de Slytherin era totalmente relajado. De hecho, fue bastante optimista. Comillas ¿en qué carajo estabas pensando? Arriles y se enojado a Draco. Comillas ¿no crees que eso te hizo parecer un poquito sospechoso, todo ese asunto de enemigos del heredero? Tengan cuidado. Draco en realidad parecía bastante divertido por esta diatriba. Cuando habló, lo hizo de una manera bastante condescendiente. Harry, cada uno puede pensar lo que quiera. No soy el heredero, y creo que mi padre reaccionaría con bastante fuerza si me acusaran de tal cosa. No estoy hablando de que te detengan, estoy hablando de que alguien te ataque. Ya sabes, como me pasó a mí el año pasado. Soy un Malfoy. ¿Nadie se atrevería? Comillas ¿en serio? ¿Nadie? ¿Ninguno de los Gryffindors, a quienes no les importa quién es tu padre? ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? No estaba pensando, vale, dijo Draco enojado, casi gritando. Simplemente sonó genial, y pensé que si la cámara realmente se había abierto, entonces es hora de que esos tontos aprendan sus lugares. No lo pensaste. Draco, la gente probablemente ya piensa que soy el heredero, tu pequeño acto solo va a cimentar eso en sus mentes. ¿Por qué no pensaste? Draco se giró y salió furioso de la habitación hacia su dormitorio. Harry lo vio irse, con cara estoica por un momento antes de desmoronarse en un rictus de angustia y miedo. Joder, murmuró para sí mismo. Ministerio de Magia, piso 1, sala de juntas 5. Lucius Malfoy salió de la reunión de los gobernadores de Hogwarts con paso alegre. Había sido muy esclarecedor. Las reuniones de emergencia eran bastante raras, y una reunión de emergencia que tuviera el honor de albergar al director y al propio ministro de magia era casi inaudita. Dumbledore les había informado a todos que era casi imposible que este ataque fuera una simple broma. Lucius había estado extremadamente contento por su práctica en controlar su expresión, no había querido nada más que estallar en carcajadas en la cara del anciano. Aún así, había desempeñado bien su papel al presionar para que no se enviaran aurores a Hogwarts a menos que la situación empeorara. Y empeorará. Quizás esta sea la oportunidad de derrocar a Dumbledore. Sonrió para sí mismo ante la idea. Y cuando los aurores finalmente investiguen, ¿quién será declarado culpable además de la hija de nuestros tontos amantes de los muggles? ¿Y qué, me pregunto, pasará entonces con sus tontas leyes? Saludó con la cabeza al mago de seguridad mientras salía del ministerio y se preparaba para aparecerse en casa. Debo escribirle a Draco. Debe permanecer callado durante todo esto. No quiero que se le preste atención innecesaria en este momento. La oficina del director, Hogwarts. Severus Snape miró a la gente que se agolpaba en la oficina de Dumbledore. Jefes de casa, Poppy, Kate Cleburne. Todos los que habían sido convocados a esta reunión estaban allí, excepto Dumbledore. Puede venir ya. Estoy esperando ansiosamente que comience el ataque a la casa bajo mi cuidado. Para ser justos, Severus sabía que Slytherin merecía parte de su mala reputación. Después de todo, la mayoría de los mortífagos que habían estado en Hogwarts habían sido Slytherins. Sabía que si tuvieras que tomar a 10 estudiantes que creían en la pureza de la sangre y que tuvieran opiniones similares y no políticamente correctas, 8 de ellos serían Slytherins. Sin embargo, las acusaciones todavía le irritaban. No se dieron cuenta de que al alienar a los Slytherin los empujaron hacia personas que tenían esos puntos de vista. Que cuando las únicas personas que te aceptaron querían que lastimaras a otros, ¿tú lo harías con gusto? Hazlo y disfruta cada segundo. Sin embargo, no era un hombre estúpido y por eso había investigado un poco.
Cada uno de sus cargos había sido contabilizado en la fiesta. Se había asegurado particularmente de tener la oportunidad de mirar a Harry a los ojos antes de venir a esta reunión. Le había dolido, como siempre, ver los ojos de Lily en el rostro de James, pero le había confirmado algo. Harry no tuvo nada que ver con la apertura de la Cámara de los Secretos y no tenía idea de quién. Se maravilló del estado actual de las cosas. Allí estaba él, preparándose para defender al hijo de James Potter contra acusaciones que fácilmente podrían conducirlo a la expulsión. La cuestión era que el chico era el tipo de estudiante con el que soñaba un profesor. Sin problemas, con ganas de aprender y crecer. Y al mirarlo a los ojos, casi puedo fingir que Lily está viva por un instante. El problema de demostrar la inocencia de todos sus Slytherin era que ahora no tenía pistas posibles. Tendría sentido que un Slytherin fuera el responsable, pero por lo que sabía hasta ahora, ninguno de ellos lo era. La última vez que se abrió la cámara, lo había hecho un hombre al que Severus alguna vez llamó maestro. Podría tener razón Dumbledore. ¿Podría el señor oscuro todavía vivir de alguna manera como siempre sucedía cuando pensaba en su antiguo líder? Severus sintió una mezcla de emociones y deseos revolviéndose dentro de él. Lo extrañaba ceder a su rabia, odio y deseo, y simplemente hacer lo que quisiera y sintiera. Extrañaba la sensación de poder absoluto que tenía al quitar una vida. Extrañaba el hormigueo de placer que había recorrido su cuerpo en oleadas mientras sostenía el Cruciatus sobre alguna pobre alma. Extrañaba las miradas de celos que le habían dirigido sus compañeros mientras su señor lo felicitaba. Pero mientras todos esos pensamientos pasaban por su mente, 3 simples palabras llegaron a ellos desde la otra dirección y los detuvieron en seco. Él mató a Lily. Finalmente había comenzado el proceso de dejar a Lily. Pensó que estaba casi listo para intentar iniciar una relación nuevamente. Pero seguir adelante no significaba olvidar, y seguramente tampoco significaba perdonar. Algunas cosas nunca podrían perdonarse. Un destello de fuego dorado iluminó la habitación, y la repentina aparición de Dumbledore rompió el hilo de pensamientos de Severus. Puso los ojos en blanco al ver al mago viviente más poderoso sosteniendo la cola de un fénix. Excelente, dijo Dumbledore tomando asiento, todos están aquí después de reunirnos con el gobernador y el ministro. Hemos decidido que si esta situación empeora mucho, los aurores serán convocados a Hogwarts. La sala quedó en silencio ante esta noticia. No era ni más ni menos de lo que esperaban. Mientras tanto, comenzaremos nuestra investigación. Recapitularé lo que sabemos hasta ahora para asegurarme de que todos estemos en la misma página. Dumbledore se aclaró la garganta y empezó a hablar. Las pruebas que Minerva, Filius, Severus, Poppy y yo hemos realizado no muestran signos de daño de hechizos en absoluto. Además, Severus cree que no hay signos de uso de pociones, y yo estoy de acuerdo. Le he escrito a Horace Slughorn, así como a la más extraordinaria sociedad de pocionistas para segundas opiniones, pero creo que encontrarán lo mismo que nosotros. Comillas. Entonces crees que es verdaderamente la Cámara de los Secretos, dijo Filius, con voz más baja que su chillido habitual. Dumbledore simplemente asintió, viéndose serio. Bueno, entonces, dijo Minerva mirando a Severus, al menos tenemos alguna indicación de dónde está el perpetrador. Ahí está. Pensé mejor en ti, Minerva. Tengo pruebas de la inocencia de los miembros de mi casa, Minerva. Comillas. Incluso el hablante de Parcel, dijo Sylvanus Cleburne. Especialmente él, dijo Severus con frialdad, no fui tan negligente en mis deberes como para no investigar a un sospechoso tan obvio. Bueno, desearía que me lo prestaras. Si pudiera traducirme, podría aprender mucho. Y Sylvanus, por favor, dijo Dumbledore, levantando una mano para interrumpir la charla del hombre. Comillas. ¿Podría compartir con nosotros el resultado de su investigación, por favor? Sí. Hagrid, Grubbly, Plank y yo examinamos al gato. Creo que he reducido la lista de criaturas que podrían haber causado esto a solo 3. Imagínense eso, dijo Severus. Una vez que eliminamos todas las demás criaturas e híbridos posibles que podrían hacerlo, sí, 3 es una cantidad fantástica con la que trabajar. Sylvanus, por favor cuéntanos tus conclusiones, dijo Dumbledore con cansancio. El culpable es una gorgona, un catoblepas o un basilisco. Si es un basilisco, la única forma en que el gato sobrevivió es que vio su mirada en un reflejo, y no directamente. Sin embargo, creo que un basilisco es la causa más probable. Comillas. ¿Por qué? Múltiples razones. La asociación entre Salazar Slytherin y las serpientes, por ejemplo. El hecho de que los basiliscos sean tan longevos, especialmente si han estado hibernando. El hecho de que el animal,
Sea o no basilisco, claramente estaba siendo controlado, y las gorgonas y los catoblepas no se prestan bien para ser la herramienta de nadie. Al menos con un basilisco, un hablante de Parcel podría controlarlo. Y por último, y lo más condenatorio, los gallos de Ygritte fueron asesinados la semana pasada. Sospechaba de zorros, pero apunta hacia un basilisco comillas. ¿Qué tan seguro estás de la inocencia de Harry? Severus preguntó Dumbledore, luciendo asqueado. 100% seguro. Lo investigué yo mismo, dijo, mirando a Dumbledore a los ojos. Sabía que Dumbledore entendería qué método había usado para investigar y, de hecho, Dumbledore cerró los ojos y asintió, luciendo un poco agradecido. Silvanus. Consíguenos más gallos. No voy a dejarlo solo así. Conozco hechizos que podrían burlar la amenaza del canto del gallo, y debemos asumir que quien esté controlando este basilisco también lo hará. Pomona. ¿Cuánto falta para que las mandrágoras estén listas para preparar el borrador? Es difícil decirlo exactamente. Depende de cuánto tiempo pasen en las diferentes etapas. Podría ser entre 6 y 9 meses, tal vez incluso 10. Tendremos que protegerlos. Estableceré una rotación. Poppy, tienes todo lo que necesitas en caso de que tengamos que lidiar con otros casos. Poppy se estremeció pero habló con voz clara, por supuesto. La enfermería está muy bien abastecida. Bien. Todos, debemos investigar esto y encontrarlo. Tenemos una tarea casi imposible por delante. Debemos encontrar la Cámara de los Secretos. Recuerden cómo terminó